gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Por favor, si es tan amable. Y yo quiero recordarles, gracias Andrés, lo que Dios nos ha estado hablando. Tenemos un mes, gracias a Dios, estudiando la carta de Gálatas. Bueno, la carta de Gálatas se divide en 3 partes y todo noviembre vamos a comenzar con la segunda parte de Gálatas, que la hemos titulado ¿Cómo puedo ser libre? Vimos todo el mes de octubre que somos libres en Cristo, de cómo la salvación que hemos creído por medio de Cristo Jesús es por gracia y eso nos libera. Bueno, hoy en este mes de noviembre vamos a estudiar el capítulo 3 y capítulo 4 de esta maravillosa carta y vamos a entender y vamos a discernir cómo podemos ser libres. Es decir, cómo podemos cambiar, cómo podemos llevar la vida del evangelio a nuestro diario vivir y tener victoria. Así que dile al que está enseguida de ti, algo bueno te va a suceder hoy. Y vamos a darle un aplauso al Señor por su bondad. Amén. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para hacer una oración? Vamos a honrar la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de no solo conocimiento, sino de acción, Señor, en hacer tu voluntad. Padre, ministra los corazones, aquellos que cargan culpas, quítaselas, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu amor llene nuestros corazones, Señor, de tu gracia para ser transformados en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, gracias por tu palabra, Dios. La recibo con gozo, la recibo con fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el título de este mensaje puede tomar su lugar. Yo lo llamo Nunca lo dejamos atrás. Nunca lo dejamos atrás. Porque hasta este punto de la carta, en los primeros 2 capítulos, aprendimos que Dios nos hace salvos, Dios trae su salvación a través de creer en Cristo, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Bueno, en este capítulo 3 vemos que el evangelio es el camino por el cual entramos al reino de Dios, pero también el evangelio es mucho más que eso, amados. Dios no ha terminado con nosotros. Si hemos entrado por gracia en el reino de Dios, quiere decir que también el evangelio nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y vamos siendo transformados y cambiando a la imagen de Cristo Jesús, amados, por el evangelio. No solo somos salvos por el evangelio, sino que también ahora creemos que por la fe en Cristo vamos creciendo en esta fe, vamos madurando, vamos cambiando. Así que la respuesta de cómo puedo cambiar está aquí, en este verso, en este pasaje. El Espíritu Santo nos está diciendo que no comenzamos por fe y luego seguimos adelante y crecemos por medio de nuestras obras. No solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo. Así que Dios no ha terminado con nosotros. Estamos siendo santificados. Estamos siendo renovados cada vez más. Y en estos 3 primeros versos de Gálatas 3, hay un tono en Pablo muy fuerte, amados. Porque él puede ver la urgencia de que los Gálatas despierten y no se dejen engañar por las malas doctrinas que los están asediando. Dice el capítulo 3, verso 1, vamos a estudiar la Nueva Traducción Viviente, dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Dice. Si tú puedes ver la Reina Valera 60, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Pero la Nueva Traducción Viviente está usando un vocabulario más apegado al original en griego y le está diciendo, ¿quién los ha hechizado? Esto es torpe lo que ustedes están haciendo.
Es torpe, no tiene sentido. Dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, dice. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. No lo hicieron así. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos, dice? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vemos el tono de Pablo tan duro, pero con una urgencia en su corazón de ser usado por Dios para que sus palabras y su predicación y esta carta cautiven el corazón de los Gálatas y despierten a la verdad del Evangelio. Pablo les está recordando a los cristianos de Galacia cómo fue que llegaron del paganismo a Cristo. Les está diciendo, el Evangelio fue claramente presentado a ustedes. Y me encanta porque esta traducción de la Biblia describe el griego original claramente y lo plasma como es la revelación de Cristo, presentado de una manera visible, como si ustedes hubieran visto a Cristo mismo siendo crucificado, como si ustedes hubieran estado al pie de la cruz cuando Él fue molido por sus pecados. Así fue el mensaje presentado por el Espíritu Santo. Y esto hace referencia a 1 Tesalonicenses 1:5. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Diga conmigo, con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Entonces, este mensaje que los Gálatas habían recibido no era un mensaje seco, amados. No era una conferencia más, una charla bien expuesta, bien aclarada. No. Era el mensaje lleno del poder de Dios que ocasionó que los Gálatas fueran puestos en una condición donde claramente y visiblemente vieron en su espíritu a Cristo crucificado. Qué glorioso es cuando Cristo se nos reveló. Qué glorioso es cuando Cristo se te revela y lo puedes ver en la cruz con todo su amor por ti, salvándote de tus pecados y dándote vida eterna. Qué glorioso es ser expuestos a la cruz de Jesucristo. Esto nos habla que un cristiano no es alguien que conoce acerca de Jesús, sino alguien que vio la cruz, alguien que vivió de cerca, que entendió en su espíritu lo que había sucedido en ese madero, alguien que entendió en su corazón el precio de sus pecados y la obra por amor de Cristo Jesús. Nuestros corazones, amados, son conmovidos cuando vemos no solo que Él murió, sino que Él murió por nosotros. Eso es lo glorioso de este mensaje. Cuando yo entiendo y viene la revelación a mi espíritu de que lo que sucedió en ese monte fue por amor a mí. No solamente un hecho histórico, sino que ahí Jesús tomó mi lugar en esa cruz, me demostró su amor y me da libertad de ese sacrificio, de mi pecado, de mi pasado y de mi condición. Fíjate, la palabra que Pablo usa para perfeccionarse en el versículo 3 está confrontando a los Gálatas de cómo ahora quieren perfeccionarse con sus obras. El original es epiteleo, significa completar. Y Pablo está diciendo, el destino de todo cristiano es ser completos en Cristo. El destino de todo cristiano es madurar, es nuestra vida normal. Es decir, somos salvos y somos transformados por obra del Espíritu Santo, es lo normal. Pero Pablo está usando un significado diferente, epiteleo, y está diciendo, escucha bien, un verbo que se llama sark, que traducido es carne. Él está diciendo, ahora ustedes quieren madurar andando en la carne,
confiando en sus propios esfuerzos. Y muchos cristianos, amados, hoy en este momento viven así. Viven hoy en día así. Comenzaron abrazando la gracia de Dios, pero luego basan su identidad o su aceptación con sus obras. Incluso miden su madurez espiritual con lo que hacen para Dios. Y eso es lo peligroso, porque madurez espiritual no es eso. Tú no eres maduro por las obras que hagas. Crecer espiritualmente no necesariamente significa aprender a predicar o cantar o dirigir una reunión. Significa aprender a perdonar, a pedir perdón, a ser más generosos, a entregarnos a la fe en Cristo e ir pareciéndonos más y más a Cristo en carácter. Esto es más que solamente hacer obras. Y los Gálatas están teniendo este problema. Ahora ellos se sienten amados por lo que lleguen a hacer para Dios. Ellos se sienten importantes para Dios si cumplen ciertos requerimientos que la ley de Moisés enseñaba, pero que ahora Cristo ya había cumplido. Ellos estaban cayendo en el engaño de querer a Cristo y algo más para ser aceptados delante de Dios. Y Pablo les está recordando en el verso 2 que el resultado de que los Gálatas creyeran en la presentación del Evangelio de Cristo, ¿sabes cuál fue? Fue que recibieron al Espíritu Santo. Fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra a una persona cuando cree en el Evangelio, amados. El Espíritu Santo entra a cualquier vida sin importar su condición al creer en el sacrificio de Jesucristo. Es por eso que nuestro Señor Jesús dice que recibimos el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. En Juan 3, verso 5, Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que provoca este nuevo nacimiento, este nuevo despertar a una nueva vida. Pero también la palabra, el agua representa la palabra, y Santiago 1:18 lo muestra de esta manera. Él, hablando del Señor, de Cristo, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, amados. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ha nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará, amados. Este nuevo nacimiento que tienen ustedes en Cristo no se acaba. No se acaba cuando dejen esta tierra y sus cuerpos mortales dejen de existir. No. Esto es para siempre. Su nueva vida, dice, durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, hermanos. Eso se acaba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Se puede acabar este mundo, pero la palabra sigue existiendo. Y si tú y yo estamos en la palabra del Señor, tú y yo viviremos eternamente, porque la palabra es Cristo. Dale gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Amén. Amados, la palabra del Señor dice que recibimos el nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra, el Evangelio y el Espíritu Santo están ligados indivisiblemente. Y el error que podemos cometer es dejar el Evangelio atrás y pensar que si el Espíritu Santo me está llenando, me está bendiciendo personalmente, está depositando dones sobre mí, es por mi mérito, o es porque soy muy bueno, o si me está yendo bien en mi vida es porque me lo he ganado. No, tú y yo no dejamos atrás el Evangelio. Es indivisible la vida en el Espíritu, la nueva vida del Evangelio.
Tú y yo entramos al reino de Dios por el Evangelio y por el Evangelio somos santificados y estamos cambiando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No dejamos el Evangelio. Es como el termo del café que tú compras en ciertas franquicias de café y luego tú pagas una cantidad y te rellenan tu café. Imagínate que comprando el termo fuera gratis siempre el café. Qué padre, ¿no? No hay franquicias así. Lo he buscado, pero no hay. Tú de todos modos tienes que pagar. Pero imagínate que fuera gratis siempre. Que al tener tú el termo, tú puedas rellenarlo siempre. ¿O qué piensas de la fruta? ¿Tú la disfrutas? Ahora en esta temporada, la vitamina C. Pero si te pones bien abusado, te agarras las semillas, las siembras en tu patio y tienes un árbol de naranjas que vas a poder estar disfrutando. Amados, el Evangelio no lo dejamos atrás. El Evangelio, la gracia. El Evangelio sí es un regalo continuo. Si es una gracia continua donde tú puedes recibirlo, donde tú puedes recordarlo, donde tú puedes aplicarlo en tu vida, en tus tentaciones, en tus crisis y tener la victoria. Donde tú puedes estar sembrando la semilla de la palabra en tu vida todos los días para resolver los conflictos que te acosan y que te acechan. Esto es lo impresionante de la gracia de Dios. Y Pablo está confrontando esto. Ahora son torpes, Gálatas, y están hechizados, están controlados por algo que no es bueno, que no es Dios. Una de las cosas que hace la religión en nuestras vidas es que nos embruja. Es un hechizo. Es hechicería cuando queremos controlar a Dios, cuando queremos agregarle algo más a la palabra de Dios y al evangelio de la gracia. Y Pablo está usando este término. ¿Quién los hechizó? ¿Por qué se dejan hechizar? Si ustedes ya habían conocido a Cristo, como si lo hubieran visto ahí en la cruz, fue claramente presentado. No fue una conferencia que les di hace unos años, fue el mensaje, el poder de Dios, amados. Qué importante es ser expuestos a la palabra de Dios cotidianamente, con una rutina sana. Porque no estamos siendo expuestos a conferencias de superación personal, no estamos siendo expuestos a dogmas de hombres, estamos siendo expuestos a la palabra de Dios llena del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia a las personas. La vida de iglesia, amados, es la que cambia a las personas. No es la rutina en sí de venir, sino es el ser expuestos al mensaje de la palabra de Dios, porque el Evangelio y el Espíritu son indivisibles, son inseparables. Así que nunca menospreciemos el Evangelio, nunca lo dejamos atrás, constantemente lo estamos recordando para constantemente ser transformados. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor. ¿Te has fijado que somos olvidadizos por naturaleza? La otra vez hacíamos un experimento, Gus y yo. Y la verdad, amados, muchas veces lo que escuchamos en domingo se nos olvida para el martes. No sé si a alguien le pase, pero qué interesante que de repente llega el jueves o el viernes y caray, ¿qué aprendimos el domingo? Y a uno se van las notas, esto. ¿Por qué, amados? Porque se nos llega a olvidar. Pues las buenas noticias, amados, tienen que ser recordadas. Todo creyente en Cristo, todo discípulo de Cristo, nunca debe dejar el evangelio atrás. Constantemente debemos de ser empapados de las buenas noticias. Oye, si constantemente somos empapados de malas noticias y no nos hartan, ahí está el noticiero, mira. La crisis, mira, otra enfermedad. No, ¿qué vamos a hacer? No. Violencia. No nos cansan las malas noticias. Entonces, ¿por qué te cansan las buenas noticias? Que es el evangelio. Que no nos canse recordar el sacrificio de Cristo para ser cautivados en nuestro corazón, para cambiar y producir frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Recuerda que no solo somos salvos por el evangelio, iglesia, crecemos aplicando el evangelio
a cada área de nuestra vida. Versículo 4 y verso 5 dice: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Amados, el Espíritu obra cuando los cristianos no confían en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo obra en ti cuando tú dices: hasta aquí yo llegué, yo necesito el poder de Dios para cambiar. Yo no puedo. Y te voy a dar un ejemplo. Deberíamos de decir, y así solamente sucederían las cosas: Señor, quítame la ira con tu poder. Y ya. Obviamente es importante clamar a Dios y orar a Dios, pero también deberíamos, amados, aplicar el evangelio en ese aspecto de nuestra vida. Te doy el ejemplo de la ira. Ok, muchas veces oramos: Señor, quítame esto, soy tendiente a la depresión, Señor, con tu poder. Ven, Señor, y levántame. Pero lo que Pablo está diciendo es que no debemos dejar el evangelio atrás, sino aplicarlo en este momento donde estoy peleado con mi prójimo, donde mis hijos discutieron conmigo, yo estoy enojado, ellos están enojados conmigo. En ese momento no puedo dejar atrás el evangelio. En un problema de salud, en un problema de escasez económica, no puedo dejar atrás el evangelio. No lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque ante la ira, ante esta amargura que brota y viene una ira, tú y yo somos llamados a aplicar el evangelio recordando el amor de Dios incondicional por nosotros, para que tú y yo podamos perdonar a quienes nos han ofendido. Esto se trata de aplicar todos los días el evangelio. Recordar su perdón por gracia para yo dar perdón. Porque déjame decirte, iglesia, que la amargura sin control es resultado de no vivir de acuerdo con el evangelio. Al igual que todo pecado y al igual que todo problema que está afectando tu vida espiritual y la vida de tu familia, es por no vivir de acuerdo con el evangelio. Quiere decir que aunque comenzamos con Jesús como Salvador, algo ahora se ha vuelto nuestro Salvador funcional. Dejamos atrás el evangelio y ahora tenemos otra cosa. En lugar de Jesús, en vez de creer en Cristo como nuestra única esperanza y bondad, estamos buscando algo más que constituya en una esperanza, algo que nos haga sentir bien y plenos, pero ya. Porque a veces las semillas tardan en crecer. Y buscamos un Salvador sustituto. Y en vez de esperar que Dios quite nuestra ira o de simplemente ejercitar la fuerza de voluntad contra ella, deberíamos preguntarnos: si estoy enojado y no puedo perdonar, ¿qué es lo que tanto necesito que no tengo? ¿Qué es lo que tanto necesito? Ya no es Cristo lo que necesitaba. Ya no es Cristo lo que tanto anhelé. ¿Qué es lo que no he conseguido, amados, que creo que debo tener para sentirme completo, para tener esperanza y para ser una persona de valor? ¿Qué es eso? Y por lo general, amados, la ira excesiva se debe a algo como eso. Pudiera ser que queremos la comodidad por encima de todas las cosas. La comodidad. Y algo o alguien ha hecho de nuestras vidas tan difícil que nos lo tiene que devolver, si no, no somos felices. Y dejamos atrás el evangelio. Ya no es suficiente el evangelio para mí. Ahora quiero que me paguen lo que yo he sufrido, lo que me dañó, lo que me traicionaron, que paguen. Ya no es suficiente Cristo para que tú puedas perdonar. Eso es dejar atrás el evangelio.
Cuando la comodidad, la aprobación y el control intentan funcionar como salvadores, amados, cuando son bloqueados, nos amargamos. Y una de las cosas que quiere hacer el Evangelio en nuestras vidas es que dejemos de ser controladores. Que dejemos de querer controlar las situaciones, amados. Cuando Dios tiene en su soberana voluntad nuestras vidas en su mano, cuando decidimos rendirnos a Él. Cuando Jesús estaba dormido ahí en la barca, cuando Jesús estaba ahí, la tempestad comenzó a sacudir ese barquito y los discípulos, Señor, que no te importa, nos vamos a ahogar, despiértate. Jesús estaba dormido, dice el Evangelio. Jesús quería enseñarles esto. No se pueden salvar en sus propias fuerzas. Pedro, aunque seas un pescador de abolengo, yo soy el que tiene la palabra para que cese la marea. Yo soy el que tiene la gracia para transformarte. Yo soy el que tiene la gracia para cambiar ese problema en bendición. Yo soy el que tiene el poder para transformar a tu familia, para liberarte de los vicios. Yo soy el que tiene el poder para transformar su corazón. La respuesta, amados, no es solo esforzarse más para controlar la ira o cualquier pecado. Directamente, amados, la respuesta es arrepentirnos de la autojusticia. Es que soy iracundo por esto y aquello. Es que hago esto porque tú primero hiciste lo que me hirió. Es que yo estoy haciendo esto porque mi papá me lastimó. El primer paso para el cambio es arrepentirnos de la autojustificación, arrepentirnos de la falta de gozo en la obra completa de Cristo, porque ahora necesitamos algo más para que nuestro gozo sea cumplido. Arrepentirnos de que nuestro gozo ya no depende de Cristo, ya no depende de tener mi familia, de tener este tiempo de calidad, ahora depende de lo material quizás. Hasta que tenga esto, voy a ser feliz, Dios. Amados, el ser humano está constantemente queriendo más y más. Queriendo más y más. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo nuestra satisfacción va a estar en Cristo? El Evangelio no se deja de lado. El Evangelio satisface nuestras vidas en cada temporada de nuestra vida. El Evangelio, Cristo Jesús. Estoy pasando por esta necesidad, Cristo es mi sustento. Estoy pasando por este dolor, Cristo es mi consuelo. El Evangelio no se deja atrás. Estoy pasando por este momento de lucha, de tentación. Cristo es mi poder. Cristo es el poder que necesito para cambiar. Estoy pasando por este momento donde no sé si para atrás o para adelante. Cristo es el que me fortalece y hace mis pies ligeros como las ciervas para andar en las alturas. Aumenta mis fuerzas como las del búfalo para no retroceder. Cristo es mi todo. El Evangelio no se deja atrás. Si puedes creer, dale un gloria a Dios, por favor. Apláudele al Señor, por favor. Cuando vemos en nuestros corazones, amados, a Cristo crucificado, el Espíritu Santo obrará en nosotros para reemplazar ese Salvador funcional con el verdadero Salvador. Y la raíz de nuestra ira se va a marchitar. La gracia, amados, el Evangelio de Cristo, no solo nos da una razón para seguir a Cristo, sino que también nos provee el poder necesario. No solo nos motiva, sino que también nos capacita, amados. Nos capacita. Necesitamos ambas cosas, motivación, pero también poder. ¿Cómo puedo cambiar, Dios? ¿Cómo puedo? Necesito un poder mayor que este afecto hacia el pecado. Necesito un poder mayor que mi egoísmo. Necesito un poder mayor que mi herencia familiar. Todos hemos sido así en esta casa. Todos hemos sido así. Los Bernal hemos sido así. Necesitas un poder mayor que tu herencia familiar. Y este poder y este amor es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Todas las personas, amados, pueden cambiar en Cristo. Todas. Y en esencia debemos preguntarnos por qué algunas personas cambian y otras no. ¿Por qué algunas personas que siguen a Cristo sí están cambiando y están
Están teniendo una mayor bendición en su carácter, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. ¿Qué está pasando y por qué otras no? Debemos de discernir, amados, qué hace que los creyentes en Cristo cambien para poder aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué hace que las personas que están teniendo un encuentro con Jesucristo estén cambiando para nosotros aplicarlo en nuestras vidas? Porque la mayor parte del tiempo, amados, lo que se necesita, más que cualquier prueba bíblica de tus malos actos, o la motivación como para poder dar pasos positivos hacia el cambio, no es suficiente. Porque muchas áreas de nuestra vida que necesitan el cambio de parte de Dios, ya Dios nos ha mostrado en la Biblia que lo que estamos haciendo está mal. La gente ya sabe a la luz de la palabra lo que necesita cambiar. Y motivación como para poder dar pasos positivos de fe no es suficiente, porque la fuerza de voluntad, amados, en ocasiones pues es buen combustible, pero con el tiempo lo hemos visto que no es suficiente. Nos cansamos en nuestras propias fuerzas. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, no dejen el evangelio atrás. No pueden solos. ¿Por qué empezaron con la gracia y el mensaje fue de poder, donde vieron a Cristo crucificado como si estuvieran ustedes al pie de la cruz? Fíjate cómo te lleva el Espíritu Santo cuando eres expuesto al evangelio. A tal grado que tienes un encuentro con la cruz de Cristo y es como si lo vieras ahí y tu corazón fuera derretido ahí. Y es derretido y es cautivado y entiendes que fue por amor a ti. Entonces te rindes a esta gracia, te rindes a este evangelio. Pero la palabra nos está diciendo, no puedes olvidarte de lo que sucedió ahí. Y tu destino es ser completo y maduro, no dejando atrás el evangelio. Tú no puedes madurar en tus propias fuerzas. Los cristianos muchas veces quieren madurar en sus propias fuerzas. Hay mucha gente que confunde la madurez espiritual con conocimiento. Pero ¿cuántos cristianos están llenos de conocimiento y se saben la Biblia al derecho y al revés? Conocen las profecías, incluso Apocalipsis, las ligan con Ezequiel, las ligan con Daniel, saben los tiempos proféticos que se están cumpliendo, conocen las escrituras, pero sus vidas no representan a Cristo en ninguna área. ¿Cuántos cristianos hoy en día, en lugar de presentar devoción al Señor el primer día de la semana como Dios lo pide, están atrás de sus televisores, delante de sus televisores, con mucho conocimiento bíblico, pero sin pasión por Dios? Entonces, tienes que saber, iglesia, que para cambiar no solo se necesitan disciplinas espirituales o rutinarias, no solo fuerza de voluntad, no solo experimentar las malas consecuencias por malas decisiones. Muchos piensan, cuando yo toque fondo, entonces sí voy a cambiar, o cuando él toque fondo, entonces sí va a cambiar. Y no más. Yo toqué fondo muchas veces y no cambié. A mí lo que me cambió fue Cristo Jesús. El ser expuesto a Cristo, el entregarme a Cristo por gracia de Dios. El momento que Cristo me abrazó, comenzó mi transformación. Todas las personas pueden cambiar. Lo que nos cambia, amados, es el evangelio. Y este no debe de ser dejado atrás. Tener presente el amor de Dios por nosotros, un amor que desplaza mi deseo por pecar, un amor que me lleva a creerle a Dios, amados. Lo que más amamos es lo que controla nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar esto? La gente no cambia porque lo que necesita cambiar es muy amado por ellos. Ellos aman su egoísmo, ellos aman su ira, porque con la ira aprenden a controlar a las personas, intimidar a las personas. Ellos aman sus vicios porque sus vicios se han convertido en un escapismo a sus luchas. Ellos aman todo eso. Pero cuando nos sumergimos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, nuestros corazones, amados, son enamorados por Cristo, son cautivados por Cristo. Por eso Pablo, incluso en 2 Corintios 5:14, me encanta este versículo. Debemos de tenerlo en nuestros cuartos ahí con una cartulina bien
enmicada, un cuadro, como tú gustes. Pero mira lo que dice 2 Corintios 5:14. Sea de una forma u otra, de cualquier modo, como Cristo me esté hablando, amados, esto está diciendo. Me esté hablando en un momento de crisis en mi vida, me esté hablando en un momento de tranquilidad en mi vida. El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Hay otra traducción que dice, la Reina Valera 60, el amor de Cristo me constriñe. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando Pablo estaba a punto de echarse para atrás o de albergar un sentimiento de desánimo, él se acordaba del amor de Dios. Y esto lo impulsaba. Quiere decir que este amor llena tanto mi corazón, apasiona tanto mi corazón, que comienza a desplazar, a hacerme libre de los demás afectos que estaban dañando a mi familia, estaban dañando mi vida espiritual, me estaban alejando de la bendición de Dios. Esta pasión, porque eso habla la Biblia, amados, que esta gracia se apodera del corazón del hombre. Esto habla Gálatas, porque está hablándonos un ex asesino de cristianos. Quiere decir que el mensaje del evangelio se apodera del corazón del ser humano, que lo abraza, a tal grado que su corazón comienza a ser derretido en el amor de Dios. Y comienzan a suceder los frutos de arrepentimiento, de cambio. Porque cuando estamos enamorados y apasionados por Jesús, amados, lo que nos importa es hacer su voluntad. No sé si te acuerdes, pero cuando comenzaste a noviar con tu hoy esposa o viceversa, amados, la pasión, el amor. Oh, tú podías atravesar cualquier clima para irla a ver, ¿verdad? Y yo estaba recordando en el primer servicio de cómo en Delicias, cuando noviamos mi esposa y yo, ella vivía al extremo de Ciudad Delicias, en el norte, y yo en el sur. Entonces era literalmente cruzar la ciudad, porque la colonia donde yo vivía estaba prácticamente en una orilla. Y la colonia donde vivía mi esposa estaba en la otra orilla, entonces yo tenía que atravesar. Y era en mi Dodge, en mi Dodge. En mis dos piernas, para que se oiga muy así. Amados, ibas y estabas ahí y hacía un friazo, pero ahí estabas en la plaza. Ni sentías el frío porque estabas ahí. Es más, sentías como que se paraba el tiempo. Hay una canción ahí, ¿verdad? Y el tiempo, quién sabe qué, ¿verdad? Se paró o algo así. Amados, cuando estamos enamorados, las disciplinas espirituales dejan de ser sacrificios que tenías que hacer para ofrecer, para recibir un favor de Dios, y se convierten en el sustento que anhelabas, para revitalizar mi gozo en las promesas y en el poder de Dios. Cuando estás enamorado de Cristo, cuando estás apasionado por Cristo, lo que es abrir la Biblia, lo que es orar, lo que es congregarte, lo que es servir a Dios, lo que es guardar tu testimonio, lo que es evangelizar a tus seres amados, se convierte en un deleite, porque sabes que no estás ganando el favor de Dios. Es el cordón umbilical donde te conectas con la gracia de Dios. Deja de ser tedioso, porque abres tu Biblia no buscando que Dios te ame más, porque ya te ama y te lo demostró en la cruz. Nunca se deja atrás el evangelio, amados. Nunca se deja atrás el evangelio. Y estos propósitos de Dios para nosotros se pueden comparar con el oxígeno que necesita el corredor, amados, en un maratón. Obviamente el corredor pone disciplina física, resistencia, está poniendo de su parte para correr, para disciplinarse, para ejercitarse, pero él solo abre su boca e inhala el oxígeno. Él no está provocando con su carrera el oxígeno, no, él solo recibe el oxígeno. Y tú y yo debemos de inhalar esta gracia
para correr esta carrera y llegar a la meta. Tú y yo debemos de inhalar el amor de Dios todos los días de nuestra vida para entender que su aceptación en nosotros nos produce el cambio. ¿Cómo puedo cambiar? No dejando el evangelio detrás, aplicándolo en mi vida. El poder de la pasión, amados, es una gracia que viene cuando somos llenos del Espíritu Santo, apasionados por Dios, apasionados por Cristo. ¿Por qué debemos de hacer cambios que agraden a Dios? Lo hacemos porque lo amamos a Él, iglesia, por encima de todo lo demás. ¿Y cómo hacemos cambios que agraden a Dios? Todo cristiano se pregunta, ¿cómo hago cambios que agraden a Dios? Tenemos el poder para cambiar. Es el poder del Espíritu Santo, porque cuando lo amamos por encima de todo lo demás, amados, su amor en nosotros comienza a desplazar esos afectos que nos estaban llevando al fracaso. Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, sobrepasa todo lo demás, su poder lo hace en nuestras vidas. Cuando nos apasionamos por Cristo. Y el final último de las disciplinas cristianas, amados, es llenar nuestro corazón de amor por Cristo. Cada vez que un discípulo de Cristo hace sus disciplinas espirituales, ya no es por ganarse la aceptación de Dios, es para enamorarse más de Cristo. Un corazón lleno de amor por Cristo, amados, rebosa de motivación y de poder para la vida cristiana. ¿Quieres cambiar? Enamórate de Cristo. No dejes atrás el evangelio. Acuérdate de Cristo. Acuérdate del evangelio cuando estés siendo tentado a volver atrás. Acuérdate del evangelio cuando no quieras perdonar ese insulto, esa traición. Acuérdate de Cristo cuando no tengas nada en los bolsillos y digas, ¿cómo le voy a hacer? Acuérdate que Cristo ya fue provisto en esa cruz para salvación. Acuérdate de Cristo cuando te sientas solo, cuando te sientas defraudado. Acuérdate de Cristo como tu consuelo, como tu roca, como tu amor, como el amor de tu vida que te levanta de las tinieblas y te hace sentarte en la luz admirable, en un reino que avanza, y por lo tanto tu vida avanzará en Cristo. Dale gloria a Dios porque estamos llamados a ser completos en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 6, amados, Pablo da un golpe maestro. Te voy a decir por qué. Mira lo que dice: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿A qué me refiero con esto? Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, da el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque todos los judíos descendían de Abraham. Y en Génesis 15, amados, Dios interviene en la vida de Abraham y le dice: ok, yo sé que tú eres anciano y tu esposa es estéril, pero yo te voy a dar un hijo y te voy a hacer padre de una nación. Dios interviene en la historia de Abraham. Dios le muestra gracia. ¿Y sabes qué dice Génesis 15? Que Abraham le creyó a Dios. Pablo está diciendo, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces quiere decir que esta fe no solamente es creer en Dios, creer que hay un creador. No, confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas y ser transformados. ¿Cómo podía Abraham quedarse sin descendencia por sus propias fuerzas? No podía. Tenía que intervenir la gracia de Dios. Tenía que intervenir Dios. Y Dios intervino. ¿Y sabes qué, amados? Tu vida está siendo intervenida por Dios. Desde el primer momento que escuchaste de Cristo, desde el primer momento que escuchaste el evangelio, Dios intervino en tu historia. Sin importar tus incapacidades, sin importar tu pecado, Él intervino. Él está proveyendo gracia para salvación y para transformación. Dios no te quiere dejar igual. Dios quiere que los matrimonios sean más sólidos. Dios quiere que tú puedas tener más dominio propio. Dios quiere que haya mayor gozo en ti. Dios quiere que pongas los ojos en lo eterno. Dios quiere darte la victoria sobre cualquier pecado. Dios quiere transformarte. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque Él está interviniendo en tu historia, como lo hizo con Abraham.
Y es un golpe maestro, amados, porque para los judíos Abraham era su patriarca. Y Pablo les está diciendo a los judíos que profesan una falsa enseñanza y están enseñando mal. Es necesario Cristo para salvación, pero también cumplir con la ley ceremonial, alimenticia, como hemos venido aprendiendo. Pablo le está diciendo a los judíos: hey, su patriarca estaría de acuerdo conmigo, porque él solamente creyó y le fue contado por justicia. Así que déjense de cosas, les dice. Se trata de fe. Y no solamente fe en la fe, amados, porque me llamó mucho la atención que este tiempo de pandemia todo el mundo tenía fe en la fe. Tengamos fe, si se puede, Chihuahua, salgamos adelante. Tengamos fe. ¿Fe en qué? Fe en uno mismo, fe en la medicina, fe en la valentía del ser humano. ¿Fe en qué? En la humanidad, en que la humanidad se iba a unir para un bien común. ¿Fe en qué? El evangelio no es un llamado a tener fe en la fe, es un llamado a tener fe en Cristo como nuestro único Salvador, nuestro único proveedor, nuestro único que restaura nuestras vidas y levanta nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Déselo fuerte si se lo va a dar al Señor. Lo que es más importante acerca de Abraham, amados, es que fue un hombre de fe. Y si creemos que Dios existe, qué bueno, te felicito. Pero también cree que Dios ha provisto el camino por el cual tú eres salvo y eres transformado, que es Cristo. Y esto va a dar como resultado una obediencia y adoración. Entonces fluirá una vida recta en ti. Amados, significa que al momento que Abraham creyó y le fue contado por justicia, significa que Dios está tratando a Abraham como si él estuviera viviendo una vida justa. Cuando Dios le acredita la justicia a alguien, le está confiriendo un estatus legal. Él en realidad los trata como justos y libres de condenación, aunque en realidad todavía son injustos en su corazón y en su comportamiento, pero están justificados por Cristo. Esto es el escándalo de la gracia. Martín Lutero lo dijo así. Martín Lutero dice que los cristianos son simultáneamente justos y pecadores. ¿Cómo puede ser esto? Es Dios, porque su aceptación me lleva al cambio. Su aceptación no me lleva a malbaratar la gracia, a pisotear la gracia, a abusar de la gracia. No, hay una confrontación fuerte. Torpes, están hechizados, están pisoteando la gracia. Este escándalo del evangelio, esta aceptación incondicional de Dios, no es para malbaratar la gracia y formarnos como una iglesia tibia, indiferente en estos tiempos. No, es para despertar, no solamente en estos tiempos, sino en todos los tiempos por venir. Es para enamorarnos de Cristo, amados, apasionarnos por Él. Versículo 7 dice: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces no importa el linaje físico de Abraham, ser judío, sino su linaje espiritual, tener la misma fe que él tuvo. Versículo 9 dice: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Entonces toda la bendición que recibió Abraham, ¿qué recibió de bendición? Propósitos de Dios. ¿Qué recibió Abraham de Dios? Una herencia espiritual. ¿Qué recibió Abraham de Dios? Justicia. Quiere decir que de un estado de culpabilidad, Dios lo pasó a un estado de aceptación, de perdón. Y eso es lo que hace con nosotros al creer en Cristo. Versículo 12 dice: el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Amados, vivir por algo significa confiar en eso para nuestra felicidad y satisfacción.
Cuando tú vives por algo, en eso confías para estar pleno. Lo que sea porque vivimos es en esencia el resumen de nuestra vida y lo que nos da sentido, confianza y definición. Y es muy revelador preguntarnos en esta tarde, ¿por qué vivo? ¿En qué se basa mi vida? ¿En qué se basa? ¿Qué es si lo perdiera lo que me haría sentir como si no me quedara vida? ¿Qué es? Abraham, siendo justificado por la fe, también se deslizó y empezó a tener su confianza y su satisfacción en su hijo, en Isaac. Y Dios se lo pide. Dios le dice, dame a tu hijo. ¿Qué es en lo que tú fundamentas tu felicidad? ¿Qué es en lo que tú fundamentas tu gozo? ¿Ya no es el evangelio? ¿Ya es tu fuerza de voluntad como cristiano? Ya son tus méritos, ya son tus obras, ya es que has sabido predicar, has sabido ya cómo servir a Dios, ya sabes algunos principios espirituales. ¿En qué basas tu satisfacción? Ahora, tener fe como la fe de Abraham trae bendición, esto dice el verso 9. Pero el resultado de vivir por la ley es que estamos bajo maldición. Y esto quiere decir, amados, que cualquiera que está buscando salvarse por su propia capacidad experimentará de manera subjetiva una maldición. Eso es lo que quiere decir. Por lo menos intentar salvarse por obras, amados, te va a llevar a una profunda ansiedad e inseguridad. Te va a hacer una persona insegura porque nunca puedes estar seguro de estar viviendo lo suficientemente conforme tus estándares, cualquiera que estos puedan ser. Y esto te hace más sensible a la crítica. Yo quiero que dejemos de ser una iglesia hipersensible, porque en estos días la iglesia de Cristo es tan sentida que no puede avanzar en la fe. Te hace envidioso, intimidado por otros que brillan más que tú, te pones nervioso y te vuelves tímido porque no estás seguro si das la talla, o te vuelves arrogante y presumido porque tú mismo te estás tratando de convencer que sí das la talla, y los que tienen tal vez más tiempo en el evangelio y los que hacen más para Dios menosprecian a los que tal vez no tienen tanto tiempo en el evangelio, no hacen tanto para Dios. Y estamos queriendo ser una iglesia tan sentida y a la vez tan orgullosa. Sea como sea, amados, vives con un sentimiento de maldición y condenación. Esto está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de la maldición y recibir la bendición que recibió Abraham? En Cristo Jesús, amados. Es por Cristo. Es por Cristo. Versículo 8 dice: es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Te imaginas a Abraham así ya ancianito, y luego viendo a su esposa también ancianita y estéril, y diciéndole Dios: tus descendientes, Abraham, van a ser como los granitos en la arena, como las estrellas del cielo? ¿Te imaginas? Esto es la gracia, hermanos. ¿Cómo Dios? Yo, con lo que he pasado en mi vida, con las tragedias que me pasaron, Dios, yo, Dios, con mi pecado, sí, tú, porque es por gracia. Es por gracia. Verso 13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo hace alusión a Deuteronomio 21:23, donde dice que hay maldición de Dios sobre todo aquel que es colgado en un madero. Y Pablo hace esta referencia y nos traslada a la maldición del rechazo divino que cayó en Cristo. Ese rechazo divino que nos correspondía a nosotros, porque pecamos, porque fallamos, y había maldición sobre nosotros.
nuestra familia. Había maldición sobre nosotros. Había un rechazo divino y Él nos liberó. ¿Quién? Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley, llevándola por nosotros, para que nosotros recibiésemos la bendición que Él ganó. Versículo 14 dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Es por la fe, amados. Es por la fe en el Evangelio que el Espíritu, de una manera indivisible, te fortalece y te cambia. Es por Cristo Jesús, porque al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Jesús recibió el trato que tú y yo merecíamos, para que en Él, ahora en Cristo, tú y yo recibiéramos la justicia de Dios. Esto es el escándalo del Evangelio. Esto es la buena noticia. Cristo recibió el trato que yo merecía. Yo era el maldito. Mi pecado me maldijo. Mi lejanía de Dios me maldijo. Mi familia. Vengo arrastrando tantas maldiciones que se vienen repitiendo en mi vida, de abuelo, de padre y ahora. Pero en Cristo, amados, Cristo Jesús en esa cruz pagó todo eso. Y el que abraza a Cristo abraza la bendición, y el que se rinde a Cristo recibe la vida eterna, y el que se entrega a Jesucristo recibe el cambio de su vida. No empezamos confiando en la muerte de Cristo para quitarnos maldición y darnos bendición, para después seguir con esfuerzos humanos, como si ahora deberíamos de ganar la bendición progresivamente. Esto es torpe, dice Pablo. No se puede dejar el Evangelio. No se puede dejar el Evangelio. Lo necesitas aplicar a cada área de tu vida, todos los días a la semana. No se puede dejar atrás. Constantemente debemos de tener un encuentro con Cristo y hacer de esto una oración. Te doy el consejo: Señor, revélame tu sacrificio hoy por mí. Lléname más y más de tu amor, para que todos los demás afectos comiencen a ser desplazados. Esos afectos que destruyen mi relación contigo, que me alejan de tu bendición. Señor, enamórame de ti más y más. Nunca avanzamos, iglesia, más allá del Evangelio. Jamás podremos. Es todo lo que necesitamos. Yo quiero dar una oportunidad para todos aquellos que reconocen que la religión no salva. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que se sienten tan lejos de Dios por su pecado. La Biblia es clara y dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Por eso te sientes así. Pero te tengo una buena noticia: Cristo Jesús vino a hacernos cercanos a Dios. Él es el puente en el cual tú te puedes reconciliar con Dios. Su palabra dice que en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son hechas nuevas? Una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Solo es que tú entregues tu vida a Cristo y lo confieses como tu único Señor y Salvador. Este es tu momento. Ábrele tu corazón al Señor y dile ahí en tu lugar: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Señor, perdóname, me rindo a ti. Hoy decido renunciar a mi antigua vida, entregando mi totalidad a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Señor, gracias por venir a salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero. Gracias por tu perdón. Lo recibo por fe. Recibo por fe la salvación de mi alma que tú prometes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Cristo, por favor. Amén. Amén. Nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga. Son muy bienvenidos en esta su iglesia.
Iglesia Renueva, para crecer en esta gracia, en esta fe que restaura y cambia nuestras vidas cada día más.